Bienvenidos, hoy vamos a ver el diagnóstico microbiológico. El virus SARS-CoV-2 es un virus RNA. Este RNA se utiliza para la detección de la PCR. Además de eso, como veis, tenía unas proteínas, entre ellas la S, que es una glicoproteína espicular, que se utiliza para la detección de antígenos. Estos son lo que llamamos métodos de diagnóstico microbiológico directos, porque detectamos o bien el virus o bien una porción o una parte del mismo. También hay métodos indirectos. Estos métodos indirectos lo que miden son los anticuerpos, es decir, tu respuesta inmune, y son técnicas serológicas. Vamos a ir viendo las distintas técnicas de diagnóstico que tenemos con su sensibilidad. La primera técnica que vamos a hablar es la técnica de la PCR. Esta es lo que llamamos el gold estándar, es decir, la mejor técnica que tenemos para este diagnóstico. Tiene una sensibilidad de un 85 o un 90% y una especificidad del 99%. La muestra es un hisopado nasofaríngeo y esta toma de muestra tiene que ser por un personal especializado. La siguiente muestra que podemos ver es la saliva. Se ha hablado últimamente de la saliva, pero como veis aquí la sensibilidad es muy variable, que habla desde un 5 a un 91%. Por lo tanto, estas pruebas seguramente se vayan mejorando mucho en el futuro, pero por el momento esta sensibilidad, como veis, varía. Tenemos también técnicas de PCR que lo llamamos PCR múltiples. Se llama múltiples porque no detecta solamente el SARS-CoV-2, sino que en un mismo análisis podemos determinar hasta 24 patógenos víricos y bacterianos. Podemos detectar el SARS-CoV-2, la gripe, el RSV, bacteriano como por ejemplo la tosferina. Aquí la muestra que necesitamos también es un hisopado nasofaríngeo, por lo tanto esta muestra tiene que tomarse por personal especializado y sería lo mismo, un hisopo. El problema de esta técnica es que son técnicas más caras y entonces se reservan para personas que requieren una cierta gravedad. Los test antigénicos. Los test antigénicos tienen una sensibilidad que en personal sintomático, es decir, personas que tienen síntomas, es superior al 95%, pero en personas asintomáticas, como veis, según la Sociedad Española de Microbiología Clínica, tiene una escasa evidencia, es decir, que hay distintas series y la sensibilidad varía según las series y a veces no es una sensibilidad pues como debe tener un test diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que si eres asintomático y te haces un test de antígenos y te da negativo, ten en cuenta que puede ser un falso negativo y que realmente sí que estés infectado. Esta es una prueba diagnóstica que nos sirve muy bien para las personas que tienen sintomatología y para evitar así hacer una PCR, pero sin embargo en el personal asintomático hay que tener precaución de cómo se utiliza. También es un hisopado nasofaríngeo y también lo tiene que tomar un personal especializado. Estas serían las técnicas que hemos visto directas, es decir, un diagnóstico microbiológico directo que, como os he comentado, detecta lo que es el virus o una porción del mismo. Ahora vamos a ver las indirectas. Las indirectas son las determinaciones de anticuerpos. Aquí lo que usamos es una muestra sanguínea. ¿Y cuál es su sensibilidad de esta técnica? Pues depende mucho del tiempo desde el inicio de los síntomas. En los primeros días, como veis, la sensibilidad es muy baja, menos del 50%. Sin embargo, según va transcurriendo el tiempo y vas teniendo una mayor inmunidad y mayor número de anticuerpos, la sensibilidad mejora mucho. De entre el 10 y el día 20 tenemos una sensibilidad del 75% y a partir del día número 20 mayor del 90%. El Ministerio de Sanidad ha sacado esta información para la ciudadanía donde te dice, ¿tienes la infección ahora mismo? Pues entonces las pruebas que te tienes que hacer son o bien la PCR o bien la prueba rápida de los antígenos. Si es positiva, indicará que tienes una infección activa y si es negativa, puede ser que no haya infección o que esté en periodo de incubación. ¿Y has tenido contacto con el virus en algún momento? Pues entonces sería una prueba de anticuerpos, que hay distintas. Puede ser ELISA, puede ser CLIA o puede ser un test rápido, que es lo que llamamos una inmunocromatografía. Entonces,
¿Qué creéis esta pregunta de al inicio de la enfermedad COVID-19 la prueba diagnóstica que tiene una mayor sensibilidad es la PCR? Pues esto es verdadero. Al inicio lo mejor es una PCR. ¿Y en los primeros días de la enfermedad lo mejor es realizar un diagnóstico serológico? Pues es falso. Ya habéis visto que en los primeros días la sensibilidad es baja. El Ministerio dice: no se recomienda la realización de ningún tipo de pruebas serológicas para el diagnóstico de infección activa, ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. Vamos a ver ahora cuál es la protección que tenemos contra las infecciones. Nosotros nos podemos defender de las infecciones bien por una inmunidad natural, es decir, por nuestra propia inmunidad, mediante las vacunas, mediante distintos tratamientos como pueden ser los antivirales, o bien con anticuerpos monoclonales de alta especificidad. Estos anticuerpos son anticuerpos de plasma que se pueden extraer de una persona que haya resuelto una enfermedad y después de un tratamiento inocular en una persona que esté pasando la enfermedad. La primera pregunta es: ¿la cloroquina ha demostrado ser útil para el manejo de la enfermedad? Vamos a ver qué nos dice la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Hay antiparasitarios como son la cloroquina y la hidroxicloroquina que se han estado estudiando para esta enfermedad. Sin embargo, la Agencia Española dice que no aportan beneficio y que tienen poca o ninguna reducción de la mortalidad en un paciente ingresado con un COVID. De hecho, como veis aquí, la Agencia Española dice: sospecha de reacciones adversas. Se han comunicado 54 casos de arritmias cardíacas, 48 en pacientes tratados con hidroxicloroquina en combinación con acitromicina, con un riesgo de prolongar el intervalo QT de electrocardiograma. Es decir, la cloroquina ha demostrado ser útil para el manejo de la enfermedad. Es falso. ¿Qué estrategias terapéuticas se están empleando? Bueno, pues se están reutilizando medicamentos que se utilizaban para otras cosas, como por ejemplo estos antivíricos que podéis ver en la diapositiva, y otros medicamentos que se han utilizado, por ejemplo, para el SARS-CoV primero que vimos, que era el síndrome agudo respiratorio, o para el MERS, Remdesivir, Favipiravir, ahí lo podemos ver. Y tenemos un antiviral, que es el primer antiviral con autorización condicional de la Agencia Española del Medicamento contra el SARS-CoV-2 desde julio del 2020, que es el Remdesivir.